Me gustaría hacer 3 afirmaciones en esta mañana y quisiera que me acompañaras con un fuerte amén, después de que las haga. Soy un miserable. Ponele onda, porque es cierto, lo estoy declarando yo. Sos un miserable. Ya no tenés tantas ganas. Todos los hombres y mujeres tenemos tremendas miserias en nuestro corazón. Soy un miserable. Sos un miserable. Y Dios no le hace asco a ninguna de nuestras miserias. Él nos ama terriblemente. No tiene en su interior la capacidad, ni siquiera puede llegar a pensarlo, de dejar de abrazar nuestras miserias. Uno de los serios problemas que tenemos los cristianos y aquellos que a veces tantos años conocemos al Señor y le servimos, es que creemos, estamos casi plenamente convencidos que no somos más miserables. Te digo más, algunos de los pensamientos que estás teniendo en esta mañana, en este momento, son bastante miserables. Lo que nos pasa en la calle, lo que nos pasa en el colectivo, lo que nos pasa en casa. Acciones que solo vos o yo y el Señor conocemos. Pensamientos terribles. ¿Cuántos tienen pensamientos terribles? Mira, una iglesia casi santa tenemos, qué bendición. Bueno, los que no tienen pensamientos terribles son unos terribles mentirosos en esta mañana. Así que a todos nos cubren las grandes miserias que tenemos. ¿Cuántos tienen pensamientos terribles? Dios nos ama igual con nuestras miserias. Insisto con esto, lo peor que nos puede pasar es creer que hemos pasado ya el límite de la miserabilidad. Y somos tan santos y hemos sido tan transformados por la obra de Cristo, lo cual es cierto. Pero lo peor que nos puede pasar es creer que las cosas que hacemos están casi santificadas todas, aunque sean muchas de esas miserables. Miserables acciones de egoísmo, miserables acciones de dar a la espalda a alguien, miserables acciones de juzgar en nuestras mentes. Y estamos hablando de cosas entre nosotros casi cotidianas y comunes. No estoy hablando de otro tipo de miserias que hay en nuestros corazones. Hermanos, Dios nos ama con todas nuestras miserias porque Él es misericordioso. La misericordia es sentir compasión por el que os sufre y ofrecerle ayuda. Si yo siento compasión y no ofrezco ayuda para beneficiar al otro, no estoy siendo misericordioso, estoy teniendo lástima nada más. La palabra misericordia viene del latín, ¿no? Miseris, miseria, y cordis, que quiere decir corazón. Es el corazón aplicado a la miseria de las personas. Es lo que Dios hace con nosotros todos los días. No fue un acto aquel día que nosotros nos arrepentimos delante del Señor y le entregamos nuestra vida, le pedimos a Él que tome señorío de nuestra vida, le pedimos a Él que sea nuestro Salvador, le pedimos a Él todas las cosas y ese fue el único acto en el cual Él limpió todas nuestras miserias. Sí,
Él limpió todas nuestras miserias y perdonó todos nuestros pecados en aquel momento. Pero ¿qué pasa con las miserias cotidianas? Esas miserias tienen que ir a los pies de Cristo todas las veces. Y Él, en su gran amor, nos sigue abrazando. Y nuestro Padre, en su gran amor, nos sigue abrazando. Y el Espíritu Santo, en su genialidad de hablar a nuestra mente y a nuestros corazones todo el tiempo, nos sigue diciendo, sin acusación, pero sí con la revelación de lo que hay en nuestro corazón, a mí el Espíritu Santo me sigue diciendo, insisto, sin acusación, sos un miserable. Lo que acabas de hacer es una miseria. Tu actitud de recién ha sido una miseria. Ahí en 2 Samuel, capítulo 4 y capítulo 9, nos cuenta parte de la historia de un hombre que se llamaba Mefiboset. Él era nieto del rey Saúl, el primer rey que había tenido Israel, hijo de Jonatán. Por lo tanto, era nieto del rey, hijo del futuro rey, y él en algún momento iba a ser rey de Israel. Por algunos pecados que se mandó el rey de Israel, su abuelo, trajo como consecuencia esos pecados que tanto el abuelo Saúl como el papá Jonatán murieron en el mismo día. Y este pibe, digo pibe porque era un pibe de 5 años, tuvo tal desgracia que en el momento que vienen a avisar que habían matado a su abuelo y a su papá, lo agarra su niñera. Es un pibe de 5 años, sale corriendo, se le cae de los brazos, se cae el pibito y el pibito queda paralítico para toda la vida. Entra en escena el ya rey David, es ungido rey David, y David había hecho un trato, un pacto con Jonatán, porque eran amigos entrañables, con el papá de Mefiboset. ¿Me seguís, no? Con la historia. Abuelo muerto, papá muerto, al mismo día se cae de los brazos de aquella que lo estaba cuidando, queda paralítico de sus pies, habrá tenido fracturas, se le habrá roto la médula espinal, vaya uno a saber qué le pasó. Y sube el amigo de su papá, que había prometido que él iba a cuidar, había hecho un pacto de amistad, él iba a cuidar absolutamente a toda la familia. Ahora, me gustaría que pensáramos un poco en lo que le pasa a Mefiboset. El pecado de su abuelo lo deja sin reino. No puede ser más rey él por el pecado y la culpa de su abuelo. El descuido de una niñera, de aquella que lo tenía que cuidar, lo deja paralítico para toda la vida. Y el olvido del amigo de su papá lo deja en la miseria. Qué mala suerte. Eso es como ir por la calle y que se te caiga un piano encima. Y viene un camionero por la calle e intenta ayudarte cuando te ve como encima con el piano encima y frena su Scania al lado, le pone el freno de mano y el freno de mano falla y arranca el Scania y te vuelve a pasar por encima. Y el Scania golpea el edificio de 18 pisos que está al lado tuyo y no tiene otra idea el edificio que caerse encima tuyo. Terrible la vida de este pibe. Mefiboset se transforma en un muchacho con un futuro terrible. Y ese futuro se transforma en una realidad. Y pasan años y él es criado por lástima, por algo, por alguien, y no es más el rey, no pisa más el castillo, no pisa más, de hecho no pisa más. Si alguien tenía que haber tenido serios problemas de carácter y de conducta, sería un candidato para pasar por el consultorio de Paola o ministrarlo durante horas. Nuestros colaboradores
con niños, nuestros maestros de escuela bíblica, nuestros hermanos que sirven en adolescentes, nosotros como pastores, si alguien hubiera necesitado porque la estaba pasando mal, ese nombre sería Mefiboset. Por culpa de otro, por situaciones de otro, por decisiones de otro, por circunstancias, por el piano, por el Scania, por el edificio, por papá que me dejó, por mamá que me dejó, por el tío que me trató mal, porque nací rengo, porque me falta un ojo, porque soy tartamudo, porque no soy tan inteligente, porque no me tienen en cuenta. Miserias tras miserias entraban en el corazón de Mefiboset, como entran miseria tras miseria, un montón de cosas en nuestros corazones. Pasan los años, pasan aproximadamente entre 15 y 17 años. Vamos a leer algo que sucede ahí en 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como toda la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él